Bienvenido a educatina.com. A continuación, presentaremos la potencia aparente y el factor de potencia. Supongamos una tensión B que es igual a Bm coseno de omega t más θ y una corriente I igual a Im coseno de omega t más φ. Ambas tienen una diferencia de fase θ menos φ. La potencia promedio, como la estudiamos en anteriores videos, es igual a 1 medio por Bm por Im coseno de θ menos φ. La potencia también la podemos expresar en valores eficaces, que sería voltaje eficaz por corriente eficaz por coseno de θ menos φ. La potencia aparente es el producto de la corriente eficaz por el voltaje eficaz, es decir, BEF por IEF. El factor de potencia es un valor adimensional, se representa como FP o FDP. El FP o FDP, factor de potencia, es la relación entre la potencia promedio y la potencia aparente. Si el factor de potencia es igual a 1, se dice que es un circuito resistivo puro. Si es igual a 0, es un circuito reactivo puro. Si su valor es cercano a 1, se dice que es un circuito fuertemente resistivo. Si es muy cercano a 0, es un circuito fuertemente reactivo. Si el factor de potencia es un valor negativo, se dice que el factor de potencia está en atraso. Si el factor de potencia es un valor positivo, se dice que el factor de potencia está en adelanto. Es decir, que es un circuito inductivo o capacitivo respectivamente. La potencia aparente se representa con la letra S. Su unidad es el voltio amperio. Ahora analicemos un ejercicio para que observemos la importancia del factor de potencia y la potencia aparente en la vida real. Consideremos dos receptores o dos cargas con la misma potencia de 1000 vatios, conectados los dos a la misma tensión de 230 voltios, pero el primero tiene un alto factor de potencia que es 0,97 y el segundo con uno bajo de 0,25. Factor de potencia puede ser representado como FDP, FP o coseno de φ. Primero, calculemos la corriente con el factor de potencia alto, que sería igual a 1000 vatios sobre 230 voltios por 0,97. Esto es aproximadamente 4,482 amperios. Si ahora calculamos la potencia aparente, que sería 230 por 4,82 amperios, tenemos un resultado de 1030,86 voltioamperios. Ahora lo hacemos con el receptor 2 o la carga 2. Serían los 1000 vatios sobre 230 voltios por 0,25, resultando una corriente de 17,391 amperios. Ahora la potencia aparente 2 sería igual a 230 por 17,391 amperios, resultando 3999,93 voltioamperios. Podemos concluir con estos resultados que con un factor de potencia alto, la corriente es baja. En caso tal, en el receptor 1 es 4,482 amperios. Y con un factor de potencia bajo, la corriente es muy alta, 17,391 amperios. Eso implicaría mayor gasto a la hora de seleccionar el calibre del conductor, ya que la corriente que circula por el circuito es elevada. Si comparamos ahora la potencia aparente, en la carga 1 necesitaríamos un generador de 1030,86 voltiamperios y en la carga 2 un generador de 3999,93 voltiamperios. Todo esto para alimentar la misma carga de 1000 vatios. A continuación presentaremos la potencia instantánea. La potencia instantánea que se suministra a cualquier dispositivo no es más que el producto de la tensión y la corriente en un instante dado de tiempo. La unidad de la potencia viene dada en vatios. Para poder entender qué ocurre realmente con la potencia en los circuitos de corriente alterna, estudiaremos qué ocurre en cada instante y para una mejor comprensión, analizaremos los diferentes receptores que podemos tener en un circuito de corriente alterna de forma individual. Si el dispositivo en cuestión consiste en una resistencia R, entonces la potencia quizás se exprese solo en términos de su corriente o nada más mediante la corriente o la tensión.
Si ahora la tensión y la corriente se asocian con un dispositivo que es completamente inductivo, entonces la potencia está dada por su inductancia L, su corriente y la derivada de la corriente con respecto al tiempo. O bien el inverso de la inductancia por su voltaje por la integral del voltaje con respecto al tiempo. Si el dispositivo es un capacitor, la potencia instantánea se puede hallar mediante su capacidad C por su voltaje y la derivada de esta con respecto al tiempo. De manera similar, lo podemos calcular de forma integral. Destaquemos que la lista de ecuaciones de la potencia instantánea en términos de solo una corriente o una tensión se convierte en algo engorroso y complicado. Esto ocurre a medida que comenzamos a analizar redes más generales. También resulta de manera innecesaria, pues solo se necesita determinar la corriente y la tensión en los terminales de la red. Consideremos ahora una onda de voltaje y una onda de corriente de forma general, en régimen senoidal permanente. Si calculamos la potencia instantánea como el producto de B por I y realizamos algunos artificios matemáticos, obtendremos una forma general de la potencia instantánea en régimen senoidal permanente. El primer término no es una función del tiempo, en tanto que el segundo término tiene una variación cíclica en el doble de la frecuencia aplicada. Debido a que el término es una onda coseno y en vista de que las ondas seno y coseno tienen valores promedios de 0 cuando se promedia un número entero de periodos, sugiere entonces que existe una potencia promedio que corresponde a un medio del voltaje máximo, que es Vm, por la corriente máxima y m por el coseno del ángulo de fase de la corriente, que es φ, término que será vital a la hora de realizar análisis posteriores. Llamamos potencia activa o potencia promedio a aquella que es capaz de transformar la energía eléctrica en un trabajo. En esta gráfica que observamos a continuación vemos una onda senoidal donde se nos representan valores máximos y mínimos, que son los valores que toca la onda, donde la potencia promedio o la potencia activa sería la línea recta mostrada. Esta potencia es por lo tanto la que realmente consumen los circuitos. Y en consecuencia, cuando se habla de demanda eléctrica, es esta potencia la que se utiliza para determinar y cobrarnos dicha demanda en nuestros hogares. Cuando se habla de un valor promedio de la potencia instantánea, debe definirse el intervalo durante el que se lleva a cabo el proceso promedio. Se elige primero un intervalo general de T1 a T2. Se podría obtener el valor promedio al integrar la potencia instantánea P de T desde T1 hasta T2 y dividir el resultado entre el intervalo T2 menos T1. Esta potencia se representa con la letra P y su unidad es el vatio. Si tenemos un voltaje V de T que es igual a Vm coseno de omega T más tita, e I de T que es igual a Im coseno de omega T más phi, y M y Vm, como ya lo estudiamos en los anteriores videos, sería voltaje máximo y corriente máxima. Si nosotros aplicamos la ecuación que P es igual a V por I, obtenemos el siguiente resultado. Si analizamos la expresión de potencia instantánea, para así ahorrarnos el cálculo de la integración, nos damos cuenta de que el término que depende del tiempo es una onda coseno del doble de la frecuencia, por lo que nos dice que el valor promedio de esta es de 0. Resultando entonces que la potencia activa depende solo del término constante de ella y se puede calcular como un medio del voltaje máximo Vm por la corriente máxima Im por el coseno del ángulo de fase del voltaje, que es tita, y el ángulo de fase de la corriente, que es phi. Si analizamos esto en un ejercicio práctico donde nos piden calcular la potencia activa de una impedancia, si su voltaje es V de T,
Primero calculamos la corriente, que sería la relación entre el voltaje y la impedancia, que sería 4 con un ángulo de 0 sobre 2 con un ángulo de 60 grados, resultando 2 con un ángulo de menos 60 grados amperios. Colocamos la ecuación de la potencia promedio, sustituimos el valor máximo, sustituimos el ángulo y tenemos que el resultado es de 2 vatios. Este es el resultado de la potencia activa de la impedancia de 2 con un ángulo de 60 ohmios. La potencia compleja se define con referencia a una tensión senoidal general de BF igual a BEF con un ángulo θ. Esto entre un par de terminales y una corriente senoidal general que fluye por una de las terminales, que es igual a IEF, que es igual a I efectivo con un ángulo φ, de modo que cumple la convención pasiva de signos. La potencia promedio que absorbe la red a través de estos dos terminales es entonces P es igual a BF por IF por coseno de θ menos φ. La nomenclatura compleja que se introduce a continuación utilizando la fórmula de Euler de la misma manera que hicimos al presentar los fasores. Se expresa la potencia P como BEF por IEF por la parte real de E a las J θ menos φ. O también lo podemos expresar así. La parte real de BEF por E a la J θ por IEF por E a la menos J φ. La tensión fasorial se reconocería ahora como el primero de los dos factores dentro de las llaves de la ecuación anterior. Aunque los segundos factores no corresponden en realidad a la corriente fasorial, pues el ángulo incluye un signo negativo que no está presente en la expresión de la corriente fasorial. Esto es, la corriente fasorial se obtiene mediante IEF, que es igual a IEF por E a la J φ. Y por lo tanto se debe utilizar la notación conjugada, que sería I conjugada EF, que es igual a IEF por E a la menos J φ. Por consiguiente, P sería igual a la parte real de BEF por IEF conjugado. Ahora, se podría decir que la potencia se vuelve compleja al definir la potencia compleja S como S es igual a BEF por IEF conjugada. Si se inspecciona primero la forma polar o exponencial de la potencia compleja, sería S igual a BEF por IEF por E a la J θ menos φ. Resulta evidente que la magnitud de S, BEF y EF, es la potencia aparente y el ángulo de S, que sería θ menos φ, es el ángulo del factor de potencia, es decir, el ángulo mediante el cual la tensión adelanta a la corriente. En forma rectangular se tiene que S es igual a P más JQ, donde P sería la potencia activa o potencia promedio y Q sería la potencia reactiva. Q es igual a BF por IF por 0 de θ menos φ. Sus valores están dados en voltioamperios reactivos. Ahora observamos un resumen de las cantidades relacionadas con la potencia compleja, donde observamos todas las potencias que hemos visto hasta ahora. A continuación presentaremos la potencia en sistemas trifásicos. El concepto de potencia activa, factor de potencia y los conceptos que ya anteriormente hemos analizado no sufren ninguna alteración por tratarse de un sistema trifásico. Por otra parte, es obvio que un sistema trifásico consumirá el triple de potencia que uno monofásico de las mismas características. Como se explicó en los videos anteriores, para este tipo de sistema los módulos de las tensiones de fase son iguales. Lo mismo con las corrientes de línea. Por lo que la potencia consumida por una fase es 1/3 de la potencia total. Si colocamos una carga conectada en estrella con un ángulo de factor de potencia θ, la potencia activa tomada por cualquier fase vendrá expresada por la siguiente ecuación. Si ahora decidimos que la potencia total es 3 veces ese valor,
La potencia total del sistema trifásico vendría dada por la siguiente expresión. De manera similar, se puede conseguir esta misma expresión si consideramos una carga en triángulo. Así, esta ecuación nos permite calcular la potencia activa de una carga trifásica balanceada a partir de la tensión de línea a línea, la corriente de línea y el ángulo del factor de potencia que coincide con el ángulo de la carga. Todo esto sin importar qué tipo de conexión tenga la carga, bien sea en estrella o en delta. Tomemos como ejemplo el circuito que ya anteriormente habíamos estudiado, donde se tiene entonces el voltaje de línea neutro VAN, que es igual a 200 voltios RMS con un ángulo de 60 grados. Y cada carga ZP, que es una impedancia de 6 menos J3 ohmios. Si el sistema está en secuencia positiva y en total equilibrio, entonces, ¿cuál será el valor de la potencia trifásica? Representamos entonces el circuito trifásico en su equivalente monofásico, dividiendo la impedancia del triángulo entre 3. Ahora se procede a buscar la corriente de línea y AA, como se muestra a continuación. Teniendo ya la corriente de fase, ahora hallaremos el voltaje de línea. Recordemos que solo debemos multiplicar el voltaje de fase por raíz de 3 y sumarle 30 grados a su ángulo. Enseguida encontramos el resultado. Ya teniendo todos estos parámetros necesarios, procederemos a encontrar la potencia trifásica del sistema. La potencia sería igual a raíz de 3 BAB por IAA por coseno de menos 26,47 grados. El resultado sería 48,035 kilovatios. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos.